Esto es un asunto semántico. Luigi Henrich dice, hace unas semanas escuché a alguien decir que el racismo de una persona negra hacia una blanca no existe. ¿Por qué el racismo solo puede venir de una posición de privilegio? ¿Qué opinas de esto? Que están confundiendo el clasismo con el racismo. Pero es un cambio de definición conveniente, porque convierte al desprecio del negro en el blanco o al desprecio del indígena por el otro indígena, o al desprecio del chino por el blanco, o al desprecio del blanco pobre por el negro rico, ya no nos convierte en racismo. Ya no se llama así. Hemos cambiado la definición, hemos jugado a la semántica, hemos dicho que el racismo no es el detestar a una persona por pertenecer a lo que se percibe como una raza distinta. Las razas no existen. Pero si percibes a una persona como alguien de determinada raza y lo desprecias por pertenecer a esa determinada raza, estás siendo racista. Es la definición. Es la definición de siglos del racismo. Y luego vienes tú y dices, no, yo soy posmoderno y yo cambio la definición de racismo y entonces legitimo la mitad del racismo o varias formas del racismo. Tú puedes odiar a alguien por tener la tez blanca siendo negro, pero no es racismo. Me jodas. Es que en serio, ¿cómo puede alguien aceptar eso siquiera? Ya no planteárselo, aceptarlo. Dices, no, oye, no, mira, si una persona de ciertas características, cierta tez, cierto color de piel, me detesta a mí por tener el color de piel distinto, eso es incorrecto y sigue siendo racismo y se acabó. No le llames racismo, llámalo como sea, es discriminación. Luego te dirán que ya no es discriminación.